Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos este vídeo viendo unas imágenes de esta cámara analógica FPV que he montado sobre el dron 4DRC V14. Comenzamos el vídeo, bienvenidos. Es un sistema FPV analógico y a un coste bastante reducido. Pero lo verdaderamente bueno de esto y lo mejor fue la cantidad de veces que aterricé mal en el suelo probando cómo intentaba hacer funcionar este sistema y el dron. Pero tranquilos, la primera imagen que acabáis de ver en el que he estrellado contra unas flores el dron no era el sistema FPV, era la cámara del propio dron, así que no hace falta que sea un sistema FPV para que yo estrelle el dron contra nada. Venga, vamos con la revisión de este 4DRC V14. La primera impresión que me llevo es que para ser un dron de unos 23 euros, unos 20 dólares, es que viene muy bien empaquetado. Por aquí tenemos el manual, que en este caso solamente viene en inglés. Normalmente suele venir en inglés y en chino tradicional, que ya sabéis que es mi idioma favorito para aprender a manejar los drones. Nah, que va, mentira. Por eso los estrello tanto, sí. Bueno, da igual, los estrellaría igual. Por aquí tenemos el típico mando de 4DRC, que en este caso tiene la pinza para sujetar el móvil, ya que tiene cámara que funciona vía Wi-Fi. Estamos viendo el dron, que tiene un peso de 94,8 gramos con la batería instalada, y la cámara que porta en la parte inferior, que sería una cámara doble con una lente en la parte delantera y una lente en la parte inferior. Ahí podemos ver las especificaciones de ambas cámaras que analizaremos más adelante. Esto es la típica bolsita donde viene el cable del cargador, unas hélices de repuesto y una palanquilla para extraer las hélices montadas en el dron. Por aquí estamos viendo la batería, que es una batería de litio de 3,7 voltios, 1600 miliamperios. Realmente no sé si es la carga real porque al final no te puedes fiar del todo. Sí que es cierto que la duración oscila entre los 10-12 minutos. Y se me cae uno de los protectores del dron, claro que sí. Efectivamente, esos son los protectores para las hélices del dron. Ahora estamos montando las patitas del dron. La verdad es que todos estos elementos son bastante ligeros, pero yo, por ejemplo, este tipo de dron, que es muy grande, no lo recomiendo volar en interior, así que los protectores de las hélices no veo necesario instalarlos, ya que vamos a añadir peso, aunque sean 2-3 gramos más. Este tipo de drones se resienten mucho en el tiempo de vuelo. Procedemos a instalar la batería y a sincronizar el dron con el mando. Como siempre, pulsamos joystick arriba, joystick abajo y perfecto, sincronizado y a volar. Ahora vamos a proceder a hacer unas pruebas de vuelo donde vamos a probar la cámara, vamos a probar la velocidad del dron y la resistencia al viento y alguna cosita más. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, actives la campanita y que sepas que tenemos una muy buena comunidad, que sois vosotros quienes decidís cuál será el próximo dron en la pestaña comunidad. Así que os invito a ir a la pestaña, a ver si he subido la encuesta y elijas el próximo dron que quieres ver en el canal. Muchas gracias. Bueno, ahí podéis ver que no paro de agitar la cámara porque es parte de controlar el dron, no que va. Había un montón de avispas y me veía con un ojo como una pelota porque no paraban de molestarme. Con respecto al tema del control del dron, tengo que decir que es muy versátil y responde muy bien. Como podéis ver en las imágenes, es súper estable, o sea, se mantenía muy bien en la posición en la que lo dejaba. Tengo que recalcar, que me gusta recalcarlo mucho, que al final hay que tener en cuenta que es un dron de unos 25, de entre 20 y 25 euros, o sea, un dron muy barato para lo que realmente podamos pedirle. Entonces estaba muy bien. Bien, ahora vamos con el tema más puntiagudo, la cámara. Es cierto que como ponen las especificaciones podemos ver que la resolución es de 2048 x 1080 con una velocidad de datos de 1996 kilobits por segundo y una velocidad de fotograma de 20 fotogramas por segundo. Realmente estos últimos datos no voy a decir que no sean reales como tal, pero sí que es cierto que la resolución de 2048 x 1080 no lo creo, simplemente es una imagen que se ha ampliado y ya está. La calidad de la imagen no es esa como tal. Vuelvo a repetir, es un dron muy barato, no podemos pedir peras al olmo, entonces bueno, no está nada mal. Aquí vais a ver una comparación, tanto viendo la imagen desde el móvil, con una ventana en pequeño de lo que iba grabando, y ahora lo cambiaré y os mostraré cómo se ve la imagen en grande para que saquéis vuestras propias conclusiones. Aparte, tengo que decir que otra cosa que me deja una sensación muy agridulce es el tema del brillo. La imagen se quema mucho. Es una imagen que no es capaz de regular bien el brillo y se ve muy blanca, o sea, el vídeo se quema.
En este caso no lo voy a justificar diciendo que es un dron barato porque he probado drones más baratos que este en el que la cámara se veía mejor. Más adelante en vídeos que traeré el E88 y ya veréis que el vídeo la verdad es que me sorprendió un montón para ser un dron súper barato. Así como el P99, que la cámara se veía mejor que la de este y era más barato que este dron. Sí que es cierto que los materiales de construcción de los anteriores nada que ver con este dron es súper consistente. Bien, ahora pasamos a algo que tenía muchísimas ganas de probar, que era instalar esta mini cámara FPV sobre este dron. Hay que tener en cuenta una cosa, aparte de la mini cámara va una batería independiente que es la que alimenta la mini cámara. Os he puesto en pantalla. Ahí, como podéis ver en pantalla, tenéis tanto la mini cámara como el receptor FPV. Para un kit de iniciación, a mí me parece que está muy bien, ya que entre ambos no superaban los 50 euros. Aquí podemos ver cómo el dron responde perfectamente y lo elevo bastante alto, o sea, se va a ver alguna interferencia que en algún momento parece que pierde la señal, pero no hay lag, no hay latencia, no hay nada. Funciona perfecto. Otros de los proyectos que tengo entre manos es instalar esta mini cámara FPV en un mini dron Eachine E17 y en un Eachine H36. Ambos son mini drones muy pequeños, pero he visto que se pueden modear y que funcionan muy bien. Sí que es cierto que aquí la conexión de la cámara tiene que ir directamente a la batería del propio mini dron, porque no puede levantar ese mini dron tanto la batería como la cámara, como es en este caso. Bueno, pues la cámara, habéis visto que funciona muy bien, hay momentos donde se ven interferencias, pero es más culpa mía por no saber calibrar esa frecuencia entre el canal y la cámara analógica FPV. Pero funciona muy bien, me ha sorprendido muchísimo. Además estoy utilizando unas gafas VR que me costaron 6 euros, que igualmente os mostraré en un vídeo que sacaré más adelante, y un teléfono móvil relativamente antiguo. Pero de verdad que es un kit FPV que es una pasada, porque al final estás viendo lo que está viendo el dron en tiempo real. En conclusión, me parece un dron de muy buen precio, me parece un dron muy ágil, tiene fuerza porque es capaz de levantar la mini cámara FPV y la batería y responde muy bien, es muy estable, o sea, 4DRC en este aspecto se porta muy bien. Os invito a dejar en la caja de comentarios qué otros mini drones os gustaría ver por el canal o qué opináis sobre el FPV de este y cómo lo ha soportado. ¿Qué os ha parecido el vídeo y qué otros mini drones habéis probado vosotros o sistemas FPV? Por aquí os dejaré otros vídeos que os recomiendo ver. Si os ha gustado este, dadle a like, suscribiros y ya sabéis, portaros bien que ya me porto yo mal.